Bueno, hoy vamos a hablar entonces de instrumentos financieros. ¿Cuáles son los instrumentos financieros en los cuales puedo invertir? ¿Qué opciones tengo a la hora de invertir en algún instrumento financiero? Bueno, vamos a analizar qué cosas tener en cuenta, qué cosas tener en cuenta a la hora de medir el retorno, qué cosas tener en cuenta a la hora de medir el riesgo de una inversión financiera. Por lo tanto, vamos a ver un poco todo. Y bueno, y así rápidamente, ¿qué opciones tenemos a la hora de invertir? Bueno, básicamente podemos elegir bonos, que obviamente, como todos saben, son instrumentos de deuda de renta fija, que generalmente se compran por un monto determinado, por ejemplo por $100, y nos pagan un cupón que generalmente es semestral o puede ser también anual o puede ser todo al final del periodo, pero bueno, son instrumentos de renta fija que tienen un flujo de fondos definido que bueno, se va a ir dando a lo largo de los diferentes periodos, ¿no? Después tenemos los treasuries, que no son otra cosa que la deuda emitida por el gobierno norteamericano, acciones obviamente particulares, acciones de empresas, pueden ser de argentinas, de Estados Unidos, de Europa. Private equity. Private equity en realidad es un instrumento, o sea, podríamos invertir en private equity, pero no es tan fácil como abrir una cuenta en un broker y comprar acciones, ¿no? Entonces, private equity generalmente son empresas o fondos privados que compran empresas para reestructurarlas y luego venderlas, ¿no? ETF, Exchange Traded Funds. Esto sí lo podemos comprar a través de cualquier broker, ya vamos a ver qué son. Después tenemos fondos mutuales, index funds, que son generalmente fondos que traquean un índice determinado. Y después tenemos obviamente los derivados, opciones, futuros. Podemos invertir obviamente, como todos conocen, real estate, que no es más que una inversión inmobiliaria. Y después podemos también, hay algunos vehículos de inversión nuevos, como por ejemplo lo que es el crowdlending, ¿no? En Estados Unidos el más grande se llama el de Lending Club. En Argentina y en algunos países de Latinoamérica está Fluenta. Bueno, hay distintas variantes, pero básicamente estos son micropréstamos en donde uno invierte un capital y se presta a diferentes personas que también están registradas en la página y que pueden tener digamos, una tasa de interés bastante alta, porque son créditos que generalmente son o para tomarse vacaciones o para reformar una casa o para comprar un auto. Entonces son créditos que tienen cierto riesgo, con lo cual generalmente en moneda local tiene una buena tasa de interés. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo decido dónde invertir y cuánto, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que haciendo un análisis de retorno, los activos financieros generalmente tienen dos tipos de retorno. Uno que es el ingreso periódico, que puede ser por ejemplo el cupón de interés en un bono, pueden ser los dividendos en las acciones, y por otro lado las ganancias de capital. Es decir, si yo me compro una acción a 100 en el momento 1 y la vendo dentro de un año a 150, tuve una ganancia de capital de 50. Pero por ahí por otro lado también esa acción pagó dividendos, entonces por ejemplo, pagó 5 dividendos por acción. Entonces ahí la ganancia total hubiese sido de 55 sobre esos 100 que invertí inicialmente, ¿no? Hay activos financieros que pueden generar solamente uno de estos dos tipos de retornos, como por ejemplo hay acciones que no pagan dividendos, no todas las acciones pagan dividendos, con lo cual ahí tenemos que tener en cuenta siempre al momento de invertir, si queremos tener un flujo constante, un flujo periódico de fondos, bueno, hay acciones que hay que tener en cuenta que no pagan dividendos. Hay otro tipo de instrumentos financieros que son las anualidades, en donde no tenemos una devolución o las perpetuidades, ¿no? Donde no tenemos una devolución de capital, pero todos los años tenemos un flujo periódico de efectivo. Entonces, bueno, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de los capítulos, pero hay que tener en cuenta a la hora de analizar el retorno, digamos, cuál es el tipo de retorno que queremos en ese instrumento financiero. Bueno, vamos a ver ahora entonces cuáles son las medidas de retorno. ¿Cómo medimos un retorno de un instrumento financiero? Entonces, bueno, como decíamos antes, debido a las diferentes características de los activos, hay que unificar cuál va a ser el criterio de retorno que vamos a utilizar para comparar entre los diferentes rendimientos, ¿no? Entonces tenemos las diferentes medidas de retorno. Una es, bueno, Holding Period Return, es decir, el retorno total que tenemos por mantener ese activo a lo largo del tiempo. La media aritmética o la o la mean return, ¿no? Que es el promedio de los rendimientos. La media geométrica, que tiene en cuenta el interés compuesto, tiene en cuenta lo que voy capitalizando a medida que pasan los periodos. Y después tenemos también el promedio ponderado de acuerdo al tiempo o de acuerdo al dinero, el money weighted return, o el internal rate of return. Entonces, que no es más que la TIR, la tasa interna de retorno de un proyecto. Entonces,
Al rendimiento de un portafolio se calcula como el promedio ponderado de los activos que lo componen. Eso obviamente es así. O sea, si tenemos un portafolio compuesto por 50% de acciones y 50% de bonos, y por ejemplo los bonos tuvieron un rendimiento del 10% y las acciones tuvieron un rendimiento vamos a hacer al revés, las acciones tuvieron un rendimiento del 10% y los bonos tuvieron un rendimiento del 5%, entonces el rendimiento promedio de ese portafolio que tiene 50 y 50 va a ser 7,5, ¿no? El promedio ponderado de acuerdo al peso que tiene cada tipo de activo en ese portafolio. Pero bueno, veamos un poco entonces qué es el Holding Period Return o el retorno del periodo de mantención de la inversión. Simplemente es el porcentaje simple de ganancia del periodo. Incluye interés y ganancia de capital. Como decíamos antes, los activos financieros pueden tener tanto ganancias de capital, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, y además un flujo de fondos periódico que puede ser un interés o el pago de dividendos. Bueno, el Holding Period Return incluye todo esto. Y se calcula desde el momento en que entro en la inversión hasta el momento que salgo. Entonces eso puede ser un periodo de 2 años, puede ser un periodo de 5 meses, un periodo de 1 año y medio. Entonces eso no importa tanto, no es una métrica anualizada, sino que es, bueno, cuánto puse y cuánto me llevé. Es lo más simple que podría haber. Después tenemos la media aritmética o la media normal. Es el promedio simple de los retornos de cada periodo, que se puede sacar la varianza y se asume que empezamos cada periodo con la misma cantidad de dinero, ¿no? Entonces, básicamente si un año tuve un rendimiento de 10%, otro año tuve un rendimiento de, como decíamos, de por ejemplo 15% y otro año tuve un rendimiento de 20%, bueno, el promedio va a ser 15%, ¿no? Entonces, esa sería la media aritmética. Después tenemos la media geométrica, que acá ya es un poquito más complicado porque hay que tener en cuenta que hay que calcular el rendimiento rendimiento promedio de varios periodos, asumiendo que usamos una estrategia de buy and hold, es decir, que mantenemos lo que vamos ganando y además reinvertimos lo que tenemos, ¿no? Eso después lo vamos a ver más adelante, pero nada más para que tengan el nombre en mente. Y por último tenemos el Money Weighted Return o el Internal Rate of Return, que es lo mismo que la tasa interna de retorno o el Yield to Maturity. Es el rendimiento de cada periodo, se promedia de acuerdo a la cantidad de dinero que había en ese momento. Un cash flow positivo es cuando va plata a un inversor y un cash flow negativo es cuando el inversor pone plata, digamos. Tener en cuenta, porque puede haber obviamente una inversión que requiera, por ejemplo, un proyecto de inversión de una compra de maquinaria requiere una inversión al comienzo, después requiere mantenimiento, y a la vez que tenemos egresos por mantenimiento, tenemos ingresos por esa inversión, con lo cual no siempre es tan sencillo como calcular una tasa inicial y una tasa final, sino que hay muchos flujos de fondos en el medio. Tener en cuenta siempre que cuando analizamos una tasa estamos asumiendo implícitamente que podemos reinvertir los retornos a la misma tasa. Bueno, vamos a tener en cuenta también, hay que mencionar que hay otras cosas a tener en cuenta a la hora de medir retornos. Algunos activos particulares, como los fondos mutuales de inversión, tienen cuestiones especiales como el tratamiento impositivo, los datos de los tenedores de cuota parte, momentos de entrada y salida de capital, etc. Con lo cual no es tan simple a veces como medir el retorno de cuánto puse y cuánto salió, sino que a veces hay que tener en cuenta otros temas específicos, como decíamos recién, temas impositivos, el rendimiento bruto versus el neto, es decir, siempre hay, más que nada en los fondos todavía, efectos de fees y comisiones, es decir, de costos de transacción, de cuánto me cuesta el broker por entrar, cuánto me cobra el broker por salir, cuánto cobra de administración ese fondo en donde estamos invirtiendo, como decíamos antes, después el impacto impositivo. Por ejemplo, en Argentina hay una nueva ley que grava la renta financiera, con lo cual es algo que hay que tener en cuenta también a la hora de invertir. La inflación, es decir, siempre tenemos que comparar entre retorno nominal versus retorno real. El retorno nominal es directamente cuánto, gané por diferencia entre los dólares que puse y los dólares que me llevé, o los pesos que puse y los pesos que me llevé. Y el retorno real descuenta la inflación, es decir, tiene en cuenta cuánto maximicé mi poder de compra, ¿no? Hay una definición de Warren Buffett que define la inversión como resignar consumo hoy para tener más poder de compra mañana. Entonces, ahí siempre hay que tener en cuenta la inflación para meter en el cálculo y no solamente quedarnos con los retornos nominales, que por ahí, si bien puede haber sido positivo,
por ahí puedo terminar comprando menos cosas de las que podía antes de invertir, ¿no? Y por otro lado también, bueno, obviamente el leverage o el apalancamiento, es decir, los futuros y el margen. Muchas veces cuando hacemos una operación de futuros, el broker nos pide digamos, tenemos un margen para el cual nos podemos basar para realizar esa operación, ¿no? Bueno, vimos hasta acá entonces cómo analizar o qué cosas tener en cuenta a la hora de medir retornos. Por otro lado, tenemos que ver no solamente cuál es el retorno potencial a la hora de analizar un instrumento financiero, sino que también tenemos que analizar cuál es el riesgo de ese instrumento financiero o cuál es el riesgo de esa inversión en la cual vamos a entrar, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo definimos riesgo? Bueno, de acuerdo a la teoría moderna de administración de portafolios, el riesgo es una medida, es una desviación estándar de los retornos del activo o del portafolio de activo. Es decir, qué tan volátiles son los retornos. Es decir, si tengo una acción que se mueve un día sube 20%, otro día baja 80%, otro día sube 50%, eso es una acción, o Bitcoin, por ejemplo, las criptomonedas, que son muy, muy volátiles. Entonces, los activos que tienen un mark to market muy volátil o que fluctúa mucho digamos, a lo largo, a medida que transcurre el tiempo, son activos más riesgosos según la teoría moderna de la administración de portafolios. Los activos que permanecen con un precio estándar o un precio que no se mueva a lo largo del tiempo, entonces son activos más seguros o menos riesgosos. ¿Cuáles pueden ser? Y bueno, el activo, digamos, típico que se toma en cuenta en este caso son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que generalmente se consideran como la acción como la inversión o como el instrumento financiero más seguro. Tenemos entonces que para calcular el riesgo vamos a utilizar la varianza o la desviación estándar del rendimiento de ese activo. Bueno, ¿qué es eso? Es un concepto estadístico que básicamente lo que hace es decir, bueno, cómo varía, digamos, de la media, cuánto varía de la media el retorno. Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, una acción que un día, y tomamos el valor de esa acción al fin de cada año. Entonces, un año esa acción está 20% arriba, el otro año está 20% abajo, el otro año está 30% arriba. Bueno, lo que hacemos es tomar el promedio de esos tres rendimientos y ver cada una de las medidas qué tan lejos de esa media está. Y lo que se hace, bueno, para sacar la varianza es la diferencia al cuadrado y después para sacar la desviación estándar es la raíz. La varianza de un portafolio de activos. Ahora, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa cuando tenemos un portafolio de activos? Tenemos que ver no solamente cómo se mueven los rendimientos de cada uno de los activos dentro de ese portafolio, sino también cómo es la correlación que existe entre los rendimientos de los distintos activos del portafolio, ¿no? Entonces, si la correlación entre todos los activos del portafolio es 1, es decir, que todos se mueven al mismo tiempo, entonces la desviación estándar de portafolio es el promedio ponderado de las desviaciones de todos los activos. O sea, si todos los activos se mueven de la misma forma, básicamente el riesgo de ese portafolio va a ser el promedio ponderado por la participación de cada activo dentro del portafolio, y ahí no hay mucha más vuelta que darle, ¿no? Ahora, si las correlaciones entre los diferentes activos son diferentes o son menores a 1, entonces tenemos que empezar a tomar las covarianzas. ¿Qué es la covarianza? Bueno, es las correlaciones, ¿no? Es la forma en la que el rendimiento de un activo se mueve con el rendimiento de otro. Imaginemos, por ejemplo, una empresa que vende paraguas y otra empresa que vende anteojos de sol. Si durante la temporada llovió mucho, probablemente la empresa que vende paraguas ha aumentado sus ventas porque llovió mucho y la gente compró más paraguas, entonces la acción sube. Entonces el rendimiento, digamos, la variación del rendimiento de esa acción va a ser positiva. Por el contrario, la empresa que vende anteojos de sol seguramente cayeron sus ventas, entonces el rendimiento va a ser negativo. Entonces ahí tenemos un ejemplo donde la correlación de dos activos es opuesta. Cuando uno aumenta, el otro baja. Entonces, bueno, puede pasar que haya diferentes tipos de correlaciones y bueno, son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir el riesgo en un portafolio compuesto de diferentes instrumentos financieros. Bueno, entonces, en relación a lo que decíamos recién acerca de la combinación de dos activos que pueden ser de diferentes industrias, entonces al conjugarse entre sí tenemos un portafolio con menos riesgo, es decir, no vamos a tener la fluctuación de tener todo lo positivo de una empresa que vende paraguas, ni todo lo negativo de una empresa que vende anteojos de sol en caso de una temporada lluviosa, ¿no? Entonces, combinando esos dos activos, tenemos un portafolio cuya variación de retorno es menor. Entonces, teniendo en cuenta la definición que habíamos mencionado antes, sería como un portafolio menos riesgoso, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo que se usa normalmente con un índice o con un portafolio de acciones de lo que sería el S&P 500.
que es digamos, de todas las principales compañías de Estados Unidos, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y por otro lado tenemos entonces el portafolio conformado por empresas de mercados emergentes. Si nosotros tuviésemos estos dos portafolios y los quisiésemos combinar en uno, podríamos llegar a tener un portafolio que tenga un retorno mayor y un riesgo menor. Es como donde digamos, se ve donde dice digamos, donde está la combinación de si vemos en el gráfico, tenemos en el eje X la desviación estándar del portafolio, es decir, el riesgo del portafolio o la variación de los retornos, y por otro lado tenemos el retorno esperado del portafolio en el eje Y. Con lo cual, si vemos que la combinación de el S&P tiene más o menos, el S&P 500 tiene menos riesgo que mercados emergentes, pero también menos retorno. Y por otro lado, mercados emergentes tienen más retorno, pero también más riesgo. Si hacemos una combinación entre ambos portafolios, vemos que podemos obtener un portafolio, que sería el tercer punto, que tiene menor riesgo, que sería alrededor de un 15% de desviación estándar del portafolio, y por otro lado un retorno esperado del portafolio que sería un poco mayor a solamente tener el portafolio del S&P 500, ¿no? Entonces sería más o menos graficando la ecuación que mencionamos en el ejemplo anterior. Esto siempre y cuando la correlación entre ambos activos sea menor a 1. Hay que tener en cuenta que en épocas de grandes crisis, como por ejemplo la del 2008, las correlaciones entre los activos tienden a agudizarse, es decir, que se tienden a acercar a 1. En el 2008 bajó todo, bajaron los bonos, bajaron todos los activos financieros bajaron casi en sincronía, con lo cual ahí las correlaciones entre los rendimientos de los diferentes activos se pierden un poco. Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la combinación de los. Bueno, para tomar como marco de referencia, históricamente hay, digamos, estadísticas de las diferentes clases o los diferentes rendimientos de las clases de activos, ¿no? Entonces, históricamente el rendimiento histórico valga la redundancia, de las acciones de Estados Unidos hasta el 31 de diciembre, si vemos la estadística, hasta el 31 de diciembre de 2008, las acciones de grandes compañías americanas han tenido una media geométrica anualizada de 9,6% con un riesgo de 20,6%. ¿Qué significa esto? Que si yo hubiese invertido desde principios de siglo o de 1926 hasta 1928, hasta el 2008, tendríamos un rendimiento anualizado del 9,6%, mientras que las fluctuaciones hubiesen sido aproximadamente de un 20,6%. Por otro lado, las acciones small caps, es decir, las empresas más chicas de Estados Unidos, han tenido un rendimiento promedio entre 1926 y 2008 de 11,7%, es decir, más que las acciones por ahí de las principales compañías o del S&P 500, de las principales compañías de Estados Unidos. Tienen un rendimiento mayor, pero a la vez tienen un riesgo mayor, es decir, que se han movido con mayores fluctuaciones, con un riesgo de 33%, según las estadísticas que tenemos hasta el año 2008. Mencionando algunas otras características que tienen los diferentes instrumentos financieros, podemos ver que hay un concepto estadístico que se llama skewness, que lo que significa que es el retorno de las acciones generalmente no tiene una forma de una normal, es decir, como una campana de Gauss, sino que está negativamente skew porque tiene una mayor frecuencia de desviaciones negativas de la media. Es decir, que tiene, ahora por ahí vemos un gráfico, pero tiene, digamos, una desviación mayor hacia rendimientos negativos, ¿no? Así, cuando hay una crisis fuerte, entonces los rendimientos caen de manera bastante fuerte. Por otro lado, tenemos lo que se llama también kurtosis, es decir, que la distribución de los retornos anuales de las acciones también muchas veces tiene lo que se llama fat tails, o colas gordas, ¿no? Lo que hace que tenga más probabilidades de eventos extremos, es decir, que no están todos los eventos cerca de la media, sino que están los eventos un poco más atomizados, tanto para arriba como para abajo. Después tenemos el tema de eficiencia, hasta acá subimos que los mercados son eficientes, sin embargo hay siempre costos de transacción que tienen que ver con la comisión del broker, bid-ask spreads e impactos de precio. La liquidez afecta también a estos últimos. Y por otro lado, otras características de los distintos activos financieros que pueden influir en la decisión de inversión son el analyst coverage, qué tan cubierto está ese tipo de activo, la disponibilidad de la información, el tamaño de la firma en la cual estoy invirtiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya para ir finalizando, entonces vamos a ver algunas estrategias de diversificación a la hora de trabajar con instrumentos financieros, ¿no? En primer lugar,
hay que diversificar siempre en función de las asset classes, es decir, de las clases de activo. Diversificar entre clases de activos como pueden ser domestic large caps, es decir, empresas domésticas de alta capitalización bursátil, domestic small caps, o sea, empresas domésticas con baja capitalización bursátil, empresas de crecimiento, empresas de valor, bonos corporativos locales, bonos corporativos internacionales, treasury bills, es decir, los bonos del gobierno de los Estados Unidos, inversiones inmobiliarias, oros, commodities, es decir, esas son todas clases de activos en las cuales podemos diversificar. También hay que diversificar, otra forma de diversificar es trabajar con lo que se llama index funds, ¿no? Es decir, para portafolios chicos, diversificar entre clases de activos puede ser costoso y difícil de traquear. Entonces, se utilizan los ETFs de index funds que replican un sector o una categoría de activos. Es decir, que comprando un solo activo o un solo instrumento financiero uno puede tener exposición a todo un sector industrial o a toda una clase de activos a través de esos instrumentos que se llaman los ETF, que de hecho vamos a hacer un video en relación a eso, así que lo pueden buscar seguramente en el canal, acerca de qué son y cómo funcionan los ETFs, ¿no? Los Exchange Traded Funds. Y por último, bueno, tenemos la diversificación entre países. Obviamente los países, hay países que tienen más riesgo que otros, con lo cual siempre es una buena idea diversificarse entre países. Los países se especializan generalmente en diferentes tipos de producción y además cuentan con diferentes políticas económicas que hacen que los rendimientos de los activos financieros sean diferentes. Además, también tenemos el efecto de las monedas y el tipo de cambio, con lo cual siempre es bueno no tener una exposición del 100% en un solo país, ¿no? Entonces, esas son un poco las ideas de diversificación básicas que uno debería tener en cuenta a la hora de trabajar con instrumentos financieros. Obviamente cualquier comentario, cualquier pregunta que quieran hacer, por favor no duden en comentar, en dejar su comentario, en dar like al video, que eso nos ayuda en la promoción del canal. Y bueno, desde ya que compartan y suscríbanse al canal, que vamos a seguir subiendo videos tratando todos esos temas financieros que pueden ser de alto interés para toda la audiencia.